Bienvenidos, manitas. Hoy necesitamos cajas de madera de fruta. Empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser desmontarla, sacar todas las piezas. Quiero hacer un cartel decorativo. Me he comprado unos moldes de silicona nuevos y tenía muchas ganas de probarlos, así que vamos allá. Lo primero, hay que escoger el tamaño de nuestro cartel. Yo de momento esta va a ser la medida de 29 centímetros, pero vamos a darle forma, con lo cual quedará un poquito más pequeño. Las piezas las tengo que pegar entre sí y lo suyo es pegar estas piezas y después con otras por la parte de atrás hacerle unos travesaños para que la sujeten. Pero yo quiero que quede igual de liso por delante que por detrás. No quiero que crucen otros listones de madera. Así que voy a hacer la doble. Pongo estas tres piezas y luego con otras voy a ir cubriendo toda la superficie. Tomo la medida por donde tengo que cortar. Como esta madera es muy finita, lo voy a hacer con cúter. Y ahora ya vamos uniendo las lamas de madera con cola blanca de carpintero. Para que no se me muevan estas tres piezas mientras le voy pegando las otras, le coloco un poquito de cinta de papel. Iremos buscando en todo momento la parte de la madera que más nos guste para ponerla hacia arriba y lo dejaremos secar colocándole peso encima. Vamos a preparar la plantilla para cortar la parte de arriba. La pieza que yo he hecho mide 22 centímetros, aquí marco el centro a 11. Cojo una hoja y la doblo a la mitad y desde la parte de la doblez marco los 11 centímetros. Uno esas marcas y hasta aquí tiene que ir el dibujo que le haga. Ahora tenemos que ver hasta dónde queremos cortar. Yo he decidido que serán unos 8 centímetros. En esta línea marco los 8 centímetros. El dibujo que yo haga tiene que ir desde esta doble de aquí, desde esta esquina, hasta estos 8 centímetros. Cortamos por esa marca y ya tendremos nuestra plantilla. Hacemos coincidir el centro de la hoja con la marca que le hicimos a la mitad. Marcamos y cortamos. Esta vez lo voy a cortar con una sierra eléctrica porque al haber doble capa de maderita, con el cúter me va a costar más. Si no tenéis sierra eléctrica, con una segueta de manualidades también lo podéis hacer. Una vez ya la tengo cortada, le he pasado una lija en toda la superficie. Soportes de estos de madera con distintas formas, en forma de medallones, círculos. Este tipo de soportes que son como las shakers, que tienen distintas capas para poder ir decorando, hay en el mercado, podéis comprarla. Pero esta es una manera de aprovechar lo que tenemos en casa y hacernos nuestro propio soporte de madera. Ahora ya pasamos a la decoración. Una primera capa de un tono oscuro de tinte para madera. Yo estoy utilizando el tono roble. Con pintura acrílica blanca voy a pintar un óvalo centrado. En este óvalo, con pinturas acrílicas, voy a hacer el diseño de unos cuadros de Vichy. Para ello he cogido cinta de carrocero que es de casi 2,5 centímetros de ancho y la he cortado a la mitad. Voy a ir colocándolas en un principio en vertical. Para no tener que estar midiendo, vamos a colocar primero una cinta justo en el centro y una a cada lado, pegaditas, y retiraremos la del centro. De esta manera marcaremos líneas de la misma medida. Voy a colocar una hoja que le he cortado con la misma forma del óvalo blanco y se lo voy a poner encima para no manchar el resto de la tabla. Pintura en un gris muy oscuro y un pincel de estarcir. Manchamos en pintura y retiramos el exceso. Y a círculos vamos a ir marcando estas franjas. Y retiramos las cintas. Como veis, las líneas no las he cubierto del todo, lo he aplicado de manera desigual. Ahora, antes de seguir, una lija de grano medio y pasamos una lijadita en esta zona de aquí. Y hacemos lo mismo, pero ahora las líneas cruzadas con las que ya tenemos hechas. Voy a utilizar este molde de silicona que tiene un gallo, gallina, un nido con huevitos, un polluelo, una veleta, y el que voy a utilizar para este trabajo es el gallo del corral. Y voy a utilizar
porcelana rusa para sacar la forma. Un par de etiquetas que hago con la misma pasta y para marcarle texto, letras de madera. Voy a colocar a presionar para que se queden marcadas. Y vamos pegando las piezas con cola blanca. Una vez seca la pasta, para taparle el poro voy a aplicar una capa de barniz en acabado mate. Para destacar los relieves, una pátina en cera marrón chocolate. Voy a ir aplicando y retirando el exceso con una toallita. Pincel seco con pintura acrílica blanca para aclarar toda la tabla. Una última capa de barniz y ya estará listo. Y así es como ha quedado. Podéis ponerle aquí un colgador para colgar en la pared o incluso alguna cuerdecita, apoyarlo en una repisa o incluso ponerle aquí unos colgadores para los trapos de la cocina. Una decoración muy sencilla. Espero que os guste. Darle like al vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero aquí, como siempre, todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!